Bien, continuamos con la enseñanza en este miércoles de oración y vamos a ir a Marcos capítulo 14 del 66 al 72. Y vamos a leer los primeros versos, sobre todo los primeros 2 y 3 versos. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Recordemos que a Jesús le habían ya arrestado. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a injurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensando en esto, lloraba. Señor, te suplicamos en esta mañana que tú nos ayudes a entender la Escritura, que tú nos ayudes, Padre, a comprender y aplicar a nuestra vida, Padre, tu palabra. De una manera clara y precisa, Señor, podamos hacer ajustes a nuestra vida a raíz de la enseñanza de este momento, Señor. Te rogamos, Padre, que tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo con esta palabra nos redarguya de pecado, justicia y juicio, para poder caminar en tu verdad. No nos dejes caer en tentación, Padre, sino líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, leída la palabra, vamos a pasar a la enseñanza de esta ocasión en este miércoles de oración. Recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, estamos llegando ya al final, 3 años de estar compartiendo la enseñanza cada miércoles en el Evangelio de Marcos, y yo espero en verdad que esté bendiciendo tu vida y que te sientas alentado a caminar con el Señor. Ya dijimos la semana pasada que seguir a Jesús de lejos no sirve de nada. Es decir, este pensamiento de que es posible construir un camino especial, un camino individual, un camino propio para poder seguir a Jesús, es un engaño del maligno. No hay caminos propios para poder seguir a Jesús. Solo hay una regla, y esa regla se encuentra en la Escritura. Solo hay un camino, y ese camino es Jesús mismo. Solamente hay una verdad, y esa verdad es Jesús, y está descrita exclusivamente en la Escritura. Aquí no vale el yo siento, aquí no vale el Señor me dijo, aquí no vale el a mí me parece. No, solo en la Escritura, exclusivamente en la Escritura. Entonces no hay caminos propios. No podemos inventar un camino. No podemos ir en la idea de que podemos nosotros ir construyendo un camino. Aquí lo que aquella canción decía: no hay camino, se hace camino al andar, aquí no aplica. En el reino de Dios no, en el mundo seguramente sí, pero los caminos que se construyen desde la verdad del mundo siempre llevan a un mismo lugar, que es el lago de fuego, así que hay que tener mucho cuidado. Así que seguir a Jesús de lejos no sirve. Tal conducta no es sino una trampa del maligno para hacer creer a muchos que son hijos de Dios y en verdad no lo son. Y debemos de cuidar mucho esto. Sin embargo, hay mucho más al respecto de lo que a simple vista alcanzamos a ver. Los hijos de Dios que con rebeldía se relacionan con el Padre siempre sufrirán las consecuencias de su desobediencia. Y esa es una de las cosas que a veces no alcanzamos a ver y que debemos de escudriñar. Quienes tenemos tiempo en el Evangelio,
podemos dar testimonio de esto. Cada vez que hemos sido rebeldes al Señor, sin duda terminamos pagando la consecuencia de nuestra rebeldía. Y cosechamos dolor. Y Dios permite que ese dolor venga a nuestra vida. Y Dios permite que esa decepción venga a nuestra vida. Y Dios permite que ese fracaso venga a nuestra vida, porque es el único medio, como en el caso del hijo pródigo que lo perdió todo, por medio del cual podemos llegar a un punto en el que no tengamos más alternativas, sino escuchar la voz de Dios a través de la palabra y volvernos en arrepentimiento. Entonces, quien es rebelde siendo hijo va a tener que pasar por disciplina. Y eso es algo que no podemos omitir. Pedro vivió en carne propia esa realidad y solo por la gracia del Padre pudo salir del pecado en el que se encontraba. El pecado que lo encarcelaba, el pecado que lo detenía. Había pecado en su vida. Aunque físicamente seguía a Jesús de cerca, espiritualmente caminaba lejos, caminaba bajo la idea de que es posible, que hay manera, hay posibilidad de construir una espiritualidad a mi medida. Y él tenía que ser libre de ese pecado y Dios iba a utilizar esta circunstancia para cambiar su vida. De esto hablaremos hoy, que es miércoles de oración, y habremos de dividir el sermón de esta ocasión en 3 puntos. Punto número 1. Tú estabas. Es una sentencia. Tú estabas. Los hijos desobedientes no desean que quienes no son hijos se den cuenta que están en el reino de Dios. No sé si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado y debo de aceptarlo con dolor en mi corazón y vergüenza. Pero en algún momento o en algunos momentos de mi vida que he sido desobediente y rebelde, no he querido que me relacionen con el reino de Dios. Y he tenido que volverme en arrepentimiento porque me doy cuenta que el pecado ha encarcelado mi vida y no hay otra alternativa sino volverme al Señor, porque Él me ha convencido de pecado, justicia y juicio. Pero siempre ocurre así cuando caminamos lejos. Caminan estos tan lejos del Maestro que pasan más tiempo con los incrédulos que con aquellos que son miembros de la familia de Dios. No hay testimonio de su parte, porque son más influenciados por el mundo que lo que ellos mismos influencian al mundo. Se duelen de su condición porque el Espíritu les redarguye con la palabra, pero resisten a obedecer. Y Pedro estaba en esta condición. Si recordamos lo que acabamos de leer, esta mujer le dice, tú estabas con ellos. Y Pedro dice, no sé de lo que tú estás hablando. Hay gente que cuando va a la iglesia esconde su Biblia. Hay gente que entra o sale del templo con mucha rapidez porque no quisiera que alguien que le conoce le viera salir de un templo. Pasamos más tiempo a veces con quienes no son hijos que con aquellos que son hijos de Dios. Y perdemos esta bendición de estar en comunión con la iglesia, que es un regalo de Dios. Y entonces es mucho más fácil para el maligno, quien ya logró arrebatar en nuestra voluntad que nos impulsa por la obra de la palabra a estar en comunión, al haberla robado ya, le es más fácil movernos a muchas situaciones de otros pecados también en nuestra vida. Pedro estaba caminando cerca de Jesús, físicamente cerca, pero espiritualmente lejos. Él no quería los riesgos de ser un discípulo. Él no quería las demandas del reino. Él tenía miedo. Él tenía vergüenza. Él tenía temor y angustia de que lo relacionaran con aquel que había sido aprendido. Él no quería pasar por lo que el maestro estaba pasando. Y hoy encontramos esto en la iglesia. Hoy encontramos una iglesia con un mensaje ridículamente triunfalista. Y digo que es ridículo porque no está basado en la palabra, está basado en el humanismo.
Y eso es ridículo para quien quiera seguir verdaderamente a Jesús. Porque nos gustan las bendiciones, nos gustan los textos de las bendiciones, pero no nos gusta cuando llegamos a la parte de la Escritura que nos habla de que hay que correr riesgos, que nos habla cuando insiste que el reino de los cielos sufre violencia. No nos gusta esta parte. Queremos escuchar que Dios nos ama, queremos escuchar que Dios nos prospera, queremos escuchar que Dios nos guarda, queremos escuchar que Dios nos va a dar. ¿Cuántas veces yo veo en Facebook ese famoso meme que dice, tengo algo para ti, algo bueno viene a tu vida, Dios va a darte una bendición y nos alegramos y una sonrisa viene a nuestra vida porque creemos que esto es cierto? Y nos aferramos a ellos y sin duda alguna Dios nos ama y sin duda alguna Dios va a bendecirnos mucho más. Pero aparte de esto también existe textos en la Escritura que reclaman de nosotros compromiso, determinación, entrega, santidad. Apartarnos de la dinámica y de la forma de vida del mundo. Y eso no nos gusta. De eso no hablamos. De eso no insistimos. Y debemos de tener mucho cuidado de no ser como estaba haciendo Pedro aquí. Que con nuestra manera de ser estemos diciendo que nosotros no estamos. Que nosotros no somos miembros. Que nosotros no tenemos un interés de que nos relacionen con este mensaje, con este reino y con el Salvador. Y Pedro estaba ahí parado en esta realidad de su vida. Punto número 2. Eres de ellos. La segunda vez acusan a Pedro no solo de estar, sino esta mujer agrega algo más. Y ella dice, tú no solamente estabas, tú eres de ellos. Tú eres de ellos. Yo sé que tú no solamente caminabas con el maestro, sino que estabas involucrado con la dinámica de vida del maestro. Pedro lo niega rotundamente, pues él prefiere seguir a Jesús de lejos. Sí, físicamente cerca, pero espiritualmente muy lejos, sin identificarse con los valores de su maestro. Como un hijo desobediente e inmaduro, Pedro negó parecerse a los seguidores de Jesús, pues el peligro y la censura controlaban sus decisiones. Él no quería terminar siendo un reo, él no quería terminar siendo alguien que estuviera encarcelado. En su idea del Mesías había una serie de valores triunfalistas. Yo pienso que este hombre es el Mesías, y si este hombre es el Mesías, habrá de gobernar, y si yo soy de sus mejores amigos, seguramente gobernaré con él. Pero ahora este Mesías, a quien había seguido, estaba preso, y él no quería correr la misma suerte, porque él estaba aferrado en sus creencias, estaba convencido de que la mejor posibilidad para él era el bienestar y no el sufrimiento. Mucho tenía que aprender Pedro todavía. Pero había algo que no debemos olvidar. Pedro había sido tomado por el maestro y había sido llamado a ser hijo. Y el Padre no iba a cejar en su propósito de moldear la vida de Pedro. Como tampoco ceja en moldear tu vida si es que te ha tomado como hijo. Pedro no quería correr peligro alguno por ser un seguidor de Jesús. Las promesas del reino le eran gratas, pero las demandas del reino no. Y aquí había una demanda. No solamente una demanda de dar testimonio, sino la demanda de correr riesgos, de ser vapuleado, de ser avergonzado, de perder lo poco que se tiene para ganar a Cristo. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Todo lo que yo creí que era maravilloso, todo lo que yo creí que era lo mejor que podría pasarme en mi vida, ahora lo tengo por basura, porque he visto que hay un propósito más grande, que implica a veces sufrimiento y dolor y vergüenza, pero es más grande y es eterno, y es alcanzar a Cristo. Pedro tenía que crecer en esto. Y esta experiencia
El Padre la estaba permitiendo en la vida de Pedro para moldearlo, para exhibir ante sus propios ojos, los ojos de Pedro, su pecado, y darse cuenta de la realidad en la que estaba, y darse cuenta que había mucho, mucho de lo cual arrepentirse y dejar atrás. Hay quienes siguen a Jesús de tan lejos, debido a la necesidad de su alma, que ven el reino de Dios con los ojos del mundo, y por ello creen que es posible vivir en el reino con las reglas de esta tierra. Y no es posible. No hay manera. El reino tiene sus propias reglas, reglas correctas, eternas y santas. Y quien viene al reino tiene que vivir bajo el poder de esas reglas, porque vive bajo la mano de Dios, porque ha sido Dios quien le tomó como hijo, ha sido Dios quien pagó por su vida con sangre. Y no podemos inventar nuestras propias reglas. Tenemos que seguir las reglas de la Escritura. No importa que el mundo no esté de acuerdo con ellos. El mundo tiene reglas que el maligno ha puesto. La Escritura dice que la sociedad humana está bajo el poder de Satanás. Ahí en la primera carta de Juan se nos enseña esto. El mundo está bajo el poder del maligno, dice Juan en su carta. Y él ha puesto reglas que parecen buenas, pero no tienen nada que ver con el propósito de Dios. No podemos vivir en esa realidad estando en el reino de nuestro Padre. No podemos construir, vuelvo a repetir, un camino individual. Hay un solo camino y es Jesús. Y quien no camina por ese camino no es hijo y no va a encontrarse con Dios. Punto número 3. La verdad es que no eres de nosotros. Al final de la narración, las gentes que están alrededor de Pedro se quedan pensando, lo ven, lo escuchan y dicen, oye, tú no hablas como nosotros, ni te comportas como nosotros, en realidad te comportas como ellos, hablas como ellos. Había una diferencia en la vida de Pedro porque la influencia de Jesús era clara en su vida, aunque aún estaba caminando de lejos. Pero 3 años de estar cerca con el maestro había hecho que cosas en la vida de Pedro ya no fueran igual. Y la gente lo estaba viendo. Tú hablas como un Galileo y tú te pareces a ellos. Tú te comportas como la gente que estaba con Jesús. Finalmente, los que no eran hijos sentencian muy claramente que Pedro no era uno de ellos. Pedro no sabe que caminar lejos del maestro no lo hace uno más del mundo. ¿Por qué? Porque había sido tomado como hijo. Cuando Dios nos toma como hijos, hay 2 cosas que debemos de comprender. Número 1, Él va a obrar hasta que su obra esté completa en nuestra vida. Pero número 2, no va a permitir que regresemos al mundo. Hay momentos en nuestra vida en que nos extraviamos y nos alejamos. Y creemos que podemos hacer amigos e intimar y relacionarnos con la gente con una amistad profunda, seria, con aquellos que no son hijos. Pero hay una verdad, hermano, hermana, y es que el que ocurra es porque Dios lo permite. Pero eso no te hace ni me hace parte del mundo. Porque Dios me compró, Dios te compró, eres suyo. Y no va a permitir que tú mueras en esa realidad porque le perteneces. Pero hay una verdad también en esto. Y es que, aunque nosotros anhelamos ser parte de aquello que no pertenece al reino de Dios, la verdad es que ellos no nos ven como parte suya. Hay un refrán en nuestra cultura que dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Pero eso no aplica en el reino de Dios. Quien verdaderamente es hijo jamás va a poder aullar aunque intente una y otra vez. Porque su naturaleza fue transformada. Y Dios permite que a veces nos desviemos y caigamos. Pero ni Él nos va a dejar.
ni el mundo nos va a aceptar. Más nos vale volvernos a Dios. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Cuando salía de fiesta, según la parábola, y se divertía. Cuando cayó en desgracia, nadie le tendió la mano. ¿Por qué? Porque no era de ellos. Estaba ahí, pero no era de ellos. Si tú eres hijo y caes en pecado y te deslizas al alcohol, a las fiestas, al sexo, es posible que te diviertas un buen rato, por momentos, bajo ciertas circunstancias. Pero ni el Padre te va a dejar en ese pecado, ni el mundo te va a aceptar como uno suyo, porque no eres de ellos. Fuiste comprado con sangre. Y esa era la realidad de Pedro, que él no entendía. Porque estos hombres lo que le estaban diciendo es, tú no eres de nosotros. Tú no te pareces ya a nosotros. Tú no eres de nosotros. Quizá no tengamos la orden de aprenderte, pero te despreciamos igual que despreciamos a tu maestro. Y se nos olvida esto. Y creemos que allá tenemos grandes amigos. Y no es verdad. Porque el maligno, al haber sido tomados como hijos de Dios y haber sido regenerados por la sangre de Cristo, nos odia y nos desprecia. Y no podemos olvidar esto. ¿Qué podemos aprender entonces de esta experiencia en la vida de Pedro? Número 1, tenemos que aprender a obedecer. Si te has deslizado, hermano, si estás metido en pecado en tu vida, que la palabra de Dios te redarguya, que el Espíritu Santo obre en ti, de tal manera que te convenza de pecado, justicia y juicio, y vuelvas a la obediencia del Padre, porque Él no te va a dejar. A los que son suyos nunca abandonan el pecado, jamás, nunca. Y número 2, vive como su hijo. Toma la decisión de vivir como hijo de Dios y deja el pecado atrás. Tu naturaleza fue transformada. Ya no eres como aquellos que ríen junto a ti y que no son hijos. Ya no eres parte de eso. Ya no eres aceptado. El maligno te desprecia. Y Dios no te va a dejar bajo ninguna circunstancia. No solamente en el pecado, sino tampoco te va a dejar que vivas una vida lejos de Él. Te habrá de acorralar como me ha acorralado a mí y a muchos más antes que yo, hasta que te rindas y vivas como un hijo suyo en obediencia y santidad. Medita en esto y deja que la palabra del Señor redarguya tu vida. Padre, guíanos, sosténnos, haznos volvernos a ti si estamos caminando en pecado. No permitas, Padre, que insistamos en buscar en el mundo lo que ya no es nuestro. No permitas, Señor, bajo ninguna circunstancia, que deseemos ser parte de aquello de lo que tú nos has sacado. No permitas, Señor, que nos volvamos al pecado. Haznos permanecer en tu santidad y en tu verdad. Te lo rogamos en humildad de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invito próximo domingo, 12 del día. No faltes. Ven, asiste. Deja de hacer lo que haces los domingos a las 12 del día y apártalos para el Señor. Toma la decisión. Yo oro por ti y en verdad deseo verte el próximo domingo en la casa del Señor. Es bien importante que nos reunamos con la iglesia y recibamos bendición unos con otros. Asiste, domingo 12 del día, terminamos 1:30 y creo que es un buen tiempo de bendición y edificación. Estamos seguramente para el mes de diciembre regresando, si Dios lo permite, a nuestros desayunos, que tenemos prácticamente 2 años de no hacerlo, nuestro desayuno de principio de mes, donde compartimos la comunión. Y yo te invito a que vayas haciendo planes para participar también de esto. Estamos programando
los viernes de doctrina, que para mí es una actividad fundamental para la vida de la iglesia, y yo creo que va a ser de mucha edificación. Y estamos también trabajando en la programación de la reunión de mujeres, la reunión de varones y la reunión de jóvenes. Jóvenes y adolescentes vamos a tenerlos juntos porque no tenemos demasiado espacio. Entonces vamos a tener así jóvenes y adolescentes. Yo te invito a que también pongas en tu corazón el deseo de participar. Hermanos, alejémonos del pecado y caminemos con el Señor muy de cerca, no de acuerdo a nuestro interés, sino de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y te fortalezca. Oro por ti.